Y vamos a hacer un pequeño repaso en este video acerca de nuestra clase anterior, donde estuvimos viendo el primer paso para la transición. Recuerden que son 8 pasos que vivimos para poder transicionar, obviamente recordando que cada proceso de transición es distinto para cada quien. Pero hemos visto durante todo el caminar que el Señor nos ha permitido recorrer que hay 8 cosas fundamentales para una persona pasar a una o empezar a vivir una vida plena dentro del reino del Padre Celestial. Tú puedes tener en consideración muchas cosas, pero hay cosas que no puedes pasar por alto y son estos 8 pasos. Y en el video anterior vimos el primero, que era identificarnos con el reino. No podemos vivir una vida dentro del reino si no estamos profundamente identificados con el reino. Y vimos que esto es un proceso mental, emocional, espiritual, es completamente físico porque lleva y corresponde a tu proceso, no solamente, como dije anteriormente, mental, sino cómo estás ligado emocionalmente a prácticas, a culturas, que nada tiene que ver con el reino del Padre Celestial. Y obviamente transicionar te lleva a identificarte plenamente con el reino y a desligarte emocionalmente y en prácticas y en estructura mental de lo que fue a un pasado de generación en generación. Y esto lo vimos en el video pasado, pero quedamos en hacer un pequeño repaso porque les dejé algunos ejercicios y me gustaría saber, muchachos, ¿cómo les fue esta semana? A ver, me gustaría ver a todos los estudiantes. ¿Qué pasó con ustedes esta semana en este primer paso? ¿Cuántos dejamos algunos textos bíblicos que íbamos a estar aprendiendo, verbalizando, que íbamos a estar declarando con nuestra boca? Y quiero saber cómo les fue con este primer paso de identificación, qué logros sienten que han tenido, dónde creen que tienen algún nudo crítico. Cuéntenme un poquito, levánteme la mano y quiero que podamos compartir estos minutos, cómo va ese proceso de identificación en el reino, porque muchas veces lo podemos decir y lo podemos verbalizar, pero tal vez tenemos trancas en nuestras vidas, cosas que tal vez están bloqueándonos, que están llevando ese proceso a tal vez a un autosaboteo, o muchas veces no estamos profundizando en ese proceso. Entonces vamos a escuchar a Guillermo y Alanis. ¿Cómo están, muchachos? Un abrazo, qué bueno saludarles. Cuéntame cómo les ha ido con este primer paso que estuvimos viendo la semana pasada. A ver si tienen para prender el micrófono, ¿verdad? Aquí, ahora sí. Ahí ya estamos, listos. Bendiciones, Perfecto. buena tarde desde la Ciudad de México. Qué lindo Bendiciones. verles. Un Bueno, abrazo. un abrazo. Bueno, ha sido algo muy maravilloso porque realmente no es tanto grabarnos las palabras, porque cuando empezamos a tener esa identidad con él, la palabra se nos queda grabada en nuestro corazón. Y entonces yo ahí me doy cuenta que pues el Señor nos permite tener una identidad con él como hijos. La palabra se hace vida dentro de nosotros. Empezamos a orar, así como fuimos, como nos fueron compartiendo, profeta. Por ejemplo, en Colosenses 1:3-14, que dice cómo nos trasladó de las tinieblas a su luz. Fue algo maravilloso orar de esa forma. Y así, así empezamos con Primera de Pedro 2:9, luego Efesios 2:6, Filipenses 3:20, Efesios 5:8. O sea, cambió nuestra forma de orar. Y entonces hoy lo hacemos con esa luz que Él nos da, y fue automático, así que a mí en lo personal se me grabaron rápido las palabras, porque no me hizo falta estar la estudie y estudie, porque de hecho yo no soy de las que estudio porque no se me graba, no se me graba. Pero desde esa identidad con Él empecé a orar, y se me grabó, ya sé que es un depósito en mi corazón que está, y entonces hoy empiezo a proclamar conforme a la palabra, y es un cambio verdadero y muy hermoso. Sobre Wow. todo que no es una conversión basada en una creencia, sino es una adopción de una cultura de reino, que pertenecemos a un reino. Y esto nos hace de alguna manera
saber, creer sobre todo que estamos perteneciendo a un reino todopoderoso, un reino celestial, y que reconocer a Yeshua sobre todo como parte de nuestro rey absoluto. Entonces sí, es un proceso no fácil, pero lo importante es el tener el concepto, el conocimiento y sobre todo Aplicar. la convicción de que todo esto es para un beneficio y un bien de todos. No, y sobre todo algo importante, fíjense que en este proceso de transición necesitamos utilizar obviamente el fundamento y el marco de las escrituras. Ustedes dieron varias cosas muy importantes que quiero que nos sirva a todos. Y uno es que no estás utilizando simplemente palabras positivas, estás utilizando el argumento legal que te da las escrituras de marcarte quién eres, qué tienes y qué puedes dentro del reino. Lo segundo que es importante es utilizar nuestra imaginación. Esto es extremadamente importante. Dios nos dio la imaginación como parte de la comunicación con nosotros y para que nosotros pudiésemos posicionarnos. Cuando usted vaya a proclamar, cuando empiece en este proceso de transición, tienes que utilizar la imaginación para visualizar lo que dicen las escrituras. Utilízala. Y algo poderosísimo que ustedes trajeron es, oye, esto me cambió la forma de orar. Claro, porque muchas veces como oramos, con palabras vanas, repeticiones vanas, a muchas cosas sin sentido, muchas veces ¿no? Creamos como un cliché y una rutina de palabrerías que nada tienen que ver con el reino del Padre Celestial, pero cuando tomamos las escrituras y empezamos a proclamarlas, a declararlas, cuando empezamos a literalmente a tomar lo que está escrito, a imaginarlo, a proclamarlo, nuestra oración se redimensiona. Eres posicionado totalmente. Profeta, hay algo también muy importante porque yo sentí así como usted dice que se imagina uno, yo sentía vivir la palabra y aun cuando yo la proclamaba, yo sentía que el Padre mismo hablaba por mi boca. Eso yo Oh. sentí. Tú sabes, wow, qué lindo que lo traes. Nosotros tenemos un amigo pastor que dice, si usted quiere escuchar a Dios hablar, lea la palabra en voz alta y es poderoso. O Es sea, mira lo que correcto. acabas de decir. Cuando tomo la palabra y empiezo a proclamar lo que el rey dice de mí, quién soy, qué tengo y qué puedo, y empieza a salir por mi boca, es Dios hablando, es Dios profetizando a través de mí, es el Espíritu de Dios hablando a través de mí. ¿Y qué pasa? Que no solamente empieza a cambiar tu interior y tu mente empieza a ser reprogramada, sino que empieza a ser cambiado tu lenguaje y empieza entonces a afectar todo lo que está alrededor de tuyo. Toda la materia empieza a cambiar no solo por el poder de esa palabra, por la vibración, por la frecuencia, porque es Dios mismo hablando. Y lo que estaba en desorden empieza a ordenarse, lo que estaba en caos empieza a haber diseño, donde había vacío empieza el Señor a llenarlo con su palabra y con su verdad. Excelente. Otra cosa, profeta, yo estoy compartiendo con personas aquí enfrente de la casa, hay Un un parque. parque y pues yo ahí hago ejercicio con personas. Y bueno, estas palabras me ayudaron porque estoy hablándole a personas que están enfermas y me decían, qué hermoso me hablas, me estás inspirando. Yo dije, Padre, gracias, porque eres tú el que hablas Wow. por medio de mi boca. Eso es lo que les quiero compartir. No, qué lindo. Gracias por compartir esto con nosotros porque es poderoso. Esto es parte del proceso de transición. Fíjate que estás tan identificada con el reino que ya no solamente te sirve para ti, sino que empiezas a ver una consecuencia natural, el compartir con otro. Eso es Un una de las cosas sentido que de ustedes van a ver. pertenencia. Claro, ese sentido de pertenencia. Ya no estoy hablando de algo lejano, estoy hablando de algo que me está pasando a mí, de quién soy, de lo que está ocurriendo en mi vida. Excelente, excelente. ¿Quién Gloria. más? Cuénteme cómo ha sido la experiencia esta semana en este primer paso. Iracema, veo tu manito por acá, no vi la digital, pero te veo la mano levantada. Cuéntame, Iracema. Prende el micrófono. ¿Tú estás manejando o alguien está manejando por ti? Ok. Ya está mandada la solicitud para que puedas prender el micrófono. Todavía no te escuchamos. Ok. Mientras que Iracema va buscando quién más le gustaría participar.
Vamos a ir esperando que Iracema. Iracema, sigue intentándolo y pasamos a alguien más. A ver, cuéntame cómo les ha ido esto en este primer paso de identificarnos con el reino. Para transicionar necesito identificarme con el reino. ¿Qué tan identificado estoy con el reino o en este proceso? Y dejamos este ejercicio de tomar estos textos bíblicos y empezar a proclamarlo y regir nuestra oración y nuestra proclama en base a ello precisamente. A ver, si no es democráticamente, es dedocráticamente. Cuéntenme. Vamos, láncese conmigo. Vamos a ver cómo va ese proceso. Quiero que vayas evaluando cómo vas ahí, qué estás viviendo en ese proceso de identificación del reino. A ver, muchachos. Vamos con Oliver. Oliver, cuéntame, ¿cómo va tu proceso de identificación del reino? ¿Qué avances viste esta semana? Identificarse con el reino, pues es algo básico, es algo fundamental, principal, porque si no te identificas con el reino, pues pierdes como el rumbo, pierdes ¿Cómo la va tu dirección. proceso? ¿Cómo va tu proceso de identificación con el reino? Bueno, es que mi proceso de identificación con el reino, pues es que todo es en base a el tiempo en el lugar secreto. Ese es como la base, porque conforme más tiempo pasa uno en el lugar secreto, más va uno conociéndose, uno, conociendo dónde está, conociendo a dónde va, conociendo la voluntad del Padre y conociendo más su voluntad del Señor para mi vida y para la vida de todos los hijos de Dios. Pues básicamente es como un ir descubriendo cada vez más pues ahora sí que la voluntad del Señor, ir conociendo más sus deseos que tiene para cada uno de nosotros y y pues cada vez ir es como ir afinando un poquito más, se podría decir, como una estación de radio, se puede decir, afinando un poquito más el poder escuchar la voz del Señor, el poder conocerlo más y, o sea, cada vez más es como adentrarse en en una experiencia con el Señor que te va, que te va mostrando cada vez más. Básicamente es eso, cada vez te va mostrando cada vez más de su voluntad de Dios para tu vida. Gracias, Oliver. Gracias por ser valiente y compartir con la experiencia que estás teniendo. Recuerden algo importante, cuando hablamos de identificar en el reino, de irnos identificando dentro del reino, es precisamente que vayamos asumiendo la identidad que el Señor nos ha dado, el propósito que el Señor nos ha dado, lo que tenemos en el reino, y tú lo puedes ir viendo en la forma en la que actúas, en la forma en la que hablas, en la forma en la que reaccionas ante las circunstancias, la forma en la que enfrentas los problemas, la forma en la que actúas ante la realidad que tienes. Lo estás haciendo como, por ejemplo, como un simple, como alguien que está dentro de un sistema religioso, o lo estás haciendo como un ciudadano del reino del Padre Celestial. La reacción o la acción que tomamos en nuestra realidad nos va a ir demostrando, o es un medidor para nosotros poder ir viendo qué tan identificados estamos con el reino o qué no identificados estamos. Por ejemplo, Yeshua dijo, no os afanéis por nada.
de lo que han de beber, lo que han de comer, lo que han de vestir, a dónde han de vivir. Y cuando nosotros tenemos y cuando tienes una situación, lo primero que viene es el afán, la angustia, la preocupación, el miedo ante estas situaciones, ahí te vas a dar cuenta que definitivamente todavía no te has identificado plenamente con el rey como él, tu proveedor y tu sustentador. Para la medida que te vas identificando con el reino y entiendes que no estás en una democracia, ni en un socialismo, ni estás en un comunismo, sino que estás bajo la monarquía y bajo la soberanía de un rey que te ha dicho no te preocupes porque yo soy tu guardador, yo soy tu cuidador, yo soy tu sustentador y empiezas a ver todo lo que el Señor te ha dado, entonces empiezas a tener una conciencia de quién eres, de lo que puedes y de lo que tienes y ahí es donde estamos transicionando. Entonces, todos los días tenemos un salón de clase para practicar. Yo le aseguro que todos los días usted y yo tenemos para poder practicar lo que es la identificación con el reino. ¿Cómo yo voy a asumir esto? Como cristiano, como evangélico, como demócrata, como inmigrante, como pobre, como empresario o como el ciudadano del reino que soy, que tengo un padre, que tengo un rey, que tengo una constitución que está por encima de la constitución de los hombres. ¿Cómo estoy actuando? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan midiendo porque dependiendo de nuestra identificación con el reino es precisamente lo que va a hacer nuestra forma de actuar. Vamos con Farhat. A ver, por aquí. No sé pronunciar tu nombre. Xochitl. Ok, ¿lo vuelves a pronunciar para ver, por favor? Sí, Xochitl. Ok, Xochitl. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues muy contenta de estar en el curso. Es una manera de crecer, pero con la palabra. Yo he tenido la bendición de tener la palabra desde chica, pero ahora es como que cobra otra dimensión y como que ya es un que fluye de ti. Entonces eso ha sido muy valioso para mí porque veo el cambio en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de reaccionar, en mi manera de hablar. Que antes era como que muy estructurado, era diferente. Siempre he estado con la palabra, con la palabra. Yo decía, la palabra es viva y eficaz y pues tiene que obrar en mi vida, pero ahora pues se ha dado mucho más a través de todo lo que aquí se está planteando y lo que estoy conociendo. Qué lindo lo que dices, porque no es algo que simplemente ahora viene de tu exterior, sino que ahora sale de tu interior, emana de tu interior. Y sabes lo que va pasando, que cuando nos vamos identificando con el reino, con el rey, con su constitución, con su cultura, empieza a ser algo tal vez aún automático y natural en nosotros. Ya no es algo que es forzado, porque ahora es una naturaleza. Empiezas a ver que tú eres parte de este reino, que este reino es parte de ti, que tú estás dentro de este reino y no es algo ajeno a ti, es algo al que tú perteneces. Y es un cambio poderoso de mentalidad y de acción. Hay un sentido de pertenencia, me pertenece y está dentro de mí. No está fuera, no está allá lejos, no va a venir algún día, está dentro de mí, yo estoy dentro de ese reino y tu estructura mental y la forma en que lo percibes es totalmente diferente. Excelente. Gracias por compartir. Sí, gracias. Yo tomo la palabra del Salmo 23 que dice, mi copa está rebosando. Es lo que pasa aquí. Exactamente. Le Empiezas a fluye. rebosar. Sí, ya no es de que, bueno, es que va así por acá, no, ya fluye. Claro, Entonces, brotan ríos, ríos de agua viva amén. dentro de mi ser. Es decir, cuando yo estoy conectado al trono de Dios, piense que hay en el trono de Dios, dice que hay agua y ríos que brotan del trono del Padre Celestial. Y dice que esos ríos van a brotar en mí cuando Dios es el que está gobernando mi corazón. Cuando yo estoy gobernada por el reino del Padre, ¿qué va a pasar en mí? Que nunca voy a estar seca. Va a haber algo que va a brotar, empieza a brotar, mi lenguaje cambia automáticamente, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de reaccionar ante la realidad, porque hay un río de agua viva dentro de mí. Excelente, excelente, Sí, excelente. aquí está conmigo mi esposo Efraín, que también Hola Efraín, ¿cómo está? Un abrazo, bendiciones. Pues en esa transición, en esa transformación, es la manifestación
del reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Ya no es un misticismo, sino es una vivencia, ¿sí? La palabra ya no es de la letra, sino es del espíritu. La teología ya no es de letra, sino es la teología por el espíritu, ¿sí? Entonces, sí habíamos oído, como dice Xochitl, yo también tengo años en el Evangelio, habíamos oído, pero de oídas te había oído, ¿sí? Más ahora mi corazón late al ritmo del corazón de Dios, ¿sí? Amén. Dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Hay ese sentir. Se manifiesta en cosas del diario que son diferentes, ¿sí? No son coincidencias, sino creo que Dios se está manifestando en nosotros Mucho más. y mucho más, Aleluya. ¿sí? Empezamos a ver esa diferencia, ¿sí? Aquella palabra clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y dificultosas. Era letra, se ha estado haciendo una manifestación en nosotros. Wow, wow, Es, eso está poderosa. Lo que era una letra, ahora se hace una vivencia, algo profundo, algo real. Wow, qué lindo lo que comparten. Gracias, Frankie, por compartir esto, porque creo que esta es la esencia, precisamente lo que el Señor quiere llevarnos. Algo que es sumamente importante en la identificación con el reino. No puede haber identificación en el reino si no hay una identificación con el Rey del reino. Por eso Yeshua es la puerta. Cuando nos vamos a identificar con el reino, con el primero que tenemos que tener una relación para podernos identificar con todo lo que Él representa es con nuestro Rey, con Yeshua, y la relación con Él se va construyendo. Él pagó un precio para poder conectarnos con Él, para que lo pudiésemos conocer. Por eso Él decía, quien me ha visto a mí, conoce al Padre, porque el conocerlo a Él, conocer sus palabras, conocer su enseñanza, ser un discípulo de Yeshua es lo que precisamente te va a permitir conocer en profundidad al Padre Celestial, pero poderte identificar con el reino y disfrutar la paternidad del Padre Celestial va a depender de la relación que tienes con Yeshua y esta relación se construye, esta relación la vas desarrollando a través de precisamente tu vida de intimidad y de comunión con el Espíritu del Señor, tu vida de intimidad y comunión con el mismo Señor. Fíjate que Yeshua tenía una vida devocional muy profunda, una vida devocional donde él se levantaba temprano a buscar al Padre, donde él buscaba la agenda del Padre, donde Yeshua aprendió las escrituras y esta disciplina de relacionarnos con Él, de buscar sus enseñanzas, de aprender sus enseñanzas, de vivir sus enseñanzas, es lo que precisamente nos lleva a que haya una transición, una identificación con el reino para que haya una transición. Si no está esa disciplina y esa relación con Yeshua directamente, entonces la transición no se puede dar, no nos podemos identificar con Él como rey, no nos podemos identificar obviamente con su reino. Entonces es fundamental que trabajemos hacia esa dirección e ir construyendo ese día a día la relación y la comunión con Yeshua. Ok, vamos a ver si hay alguien más con su manito levantada en este momento. Antes de pasar, David Santamaría, David, cuéntamelo. Ok, yo tengo en mi pensamiento en esta transición, yo llevo muchos años conociendo al Señor desde niño eh, y, y cuando decidí dejar la iglesia donde yo estaba a un lado eh, para llevar el verdadero evangelio que Cristo Jesús trajo, el evangelio del reino. Eh, Realmente vi la dimensión de la verdadera perspectiva en que uno enfoca las cosas. Por ejemplo, cuando yo salí del catolicismo, cuando era niño, al cristianismo, entonces yo veía a los católicos como una religión impura, vamos a llamarla así, por su idolatría y las imágenes y todo lo demás.
Y cuando uno estudia, por ejemplo, a los musulmanes y las otras religiones que hay en el mundo, ellos tienen otra perspectiva y ellos sienten que ellos están correctos y los demás están equivocados. Lo mismo que los judíos ortodoxos, que ellos no creyeron nunca en el Mesías, aunque el tiempo ya les caducó y les pasó. Y ellos se darán cuenta un día de que Cristo Jesús, el Mesías, estuvo entre ellos y se cumplieron todas las profecías escritas en el Tanaj. Entonces, eh, en esta transición para mí trae una perspectiva muy grande, porque aunque yo sé que lo que se hacía en la iglesia, lo que se leía en la palabra de Dios, pues no ha cambiado nada en el sentido de que la palabra de Dios es, es real, es verdadera, es espada doble filo, pero lo que ha cambiado es realmente el entorno en que uno estaba. Antes estaba uno dictado por un gobernante, un gobierno, algo que era como encerrado y uno estaba manipulado. Y hoy en día yo me siento libre y yo siento que voy a pasos agigantados en todo lo que voy. Poderoso lo que estás diciendo. Yo quiero hacer un énfasis en esto, porque ayer estaba teniendo una conversación que creo que fue muy importante, porque muchas veces hablamos acerca de Dios y todas las religiones hablan de un Dios y el Señor nos decía, no hablen de mí como Dios porque todo el mundo sabe que existe un Dios, pues los términos generales y todas las denominaciones y religiones que existen. Pero aquí la piedra angular, la piedra de conflicto para la gente no es que existe Dios o no. Ese a veces no es el punto el meollo del asunto, sino Yeshua como tal, Jesús, Yeshua como rey de un reino. Porque cuando nosotros venimos y para ser salvos y para entrar al reino y para tener comunión y relación con el Padre Celestial, necesitamos aceptar un gobierno sobre nuestras vidas. Y esa es la diferenciación que hay. Es decir, nosotros podemos tener muchas filosofías, como tú decías, muchos conceptos católicos, evangélicos, todo. Pero el asunto es quién está gobernando nuestras vidas. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Te la gobierna un sistema religioso? ¿Te la gobierna un concilio? ¿Te la gobierna una religión? ¿Quién está gobernando? ¿Eres tú mismo el que está gobernando tu vida o está realmente sentado en tu vida el gobernante Yeshua? ¿Cómo lo visualizo yo? ¿Cuál es la influencia que tiene él sobre mí? Porque eso es ahí donde cambia absolutamente todo y te vas a dar cuenta que la piedra de tropiezo en medio de todas religiones es precisamente quién es Yeshua en medio de, para yo poder entrar al reino y para poderme relacionar con el reino. Lo traigo porque creo que me pareció muy importante el que tú estableces que muchas veces en lo que estamos saliendo de esta transición es salir de un sistema que nos ha gobernado, pero nos está llevando el Señor a vivir en una libertad bajo el gobierno que Él establece ahora sobre nuestra vida y hacer la diferenciación de quién te gobierna y las consecuencias de quién te gobierna es fundamental para nosotros poder transicionar. David, excelente. Ok, familia, entonces, muy importante que nosotros podamos ir evaluando y recuerden que para el primer paso, vamos a ir con Miriam, para el primer paso, para nosotros poder transicionar, la identificación con el reino es fundamental y el entender el gobierno de Yeshua sobre nuestras vidas. Miriam, cuéntame. Sí, lo que yo pude, digamos, identificar del punto 1 acerca de la ciudadanía es que nosotros tenemos que empezar a avanzar, no quedarnos simplemente con la oración de fe, sino conocer los códigos del reino de Dios para establecerlos aquí en la tierra. Porque es que la mayoría de las personas se quedan en la puerta. La puerta es, hacen la oración de fe, pero se quedan con el mismo sistema religioso aplicándolo cuando lo que Dios nos está hablando es que es de nuestra responsabilidad conocer cuáles son esos códigos del reino de Él para poder nosotros ejercer aquí en la tierra como autoridad delegada de Él.
Entonces, lo que yo he podido, digamos, mediante este estudio y desde que yo conocí al Señor, porque lo conocí cerca de, como decía su hermano, desde los 12 años, pero nos enseñaron muchas cosas religiosas y que al final uno quería más, uno como que decía, pero es que esto no es, uno veía que el espíritu mismo lo inquietaba, que había algo más que nosotros no conocíamos. Entonces, lo que puedo yo identificar aquí, como dice en el punto 1 de la ciudadanía, es saber que no solamente nosotros tenemos acceso al reino de Dios, sino también saber cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros beneficios y de acuerdo a eso poder llevar una vida plena en él, sin temor, sin angustia, sin preocupaciones. Así las haya, pero nosotros sabemos que teniéndolo la constitución, por decir así, del reino de Dios, lo podemos establecer de acuerdo a la necesidad o a la circunstancia donde nos estemos desarrollando. Mira, y eso que acabas de decir, de conocer a profundidad el reino. Fíjense, si cuando nosotros nos queremos identificar con el reino en este proceso de transición, necesitamos conocer a profundidad el reino que estamos viviendo o en el que hemos entrado, cómo funciona, cuáles son sus códigos de funcionamiento, cuáles son sus protocolos, cuáles son cuál es su ley, cuál es su constitución, cuál es su cultura, cómo piensa el rey. Nosotros necesitamos dedicar tiempo a conocer este reino. Por eso hay un libro, el libro que nosotros escribimos, El Reino de Yeshua, que puede servirles a ustedes como una guía muy profunda, y es ese curso, o más bien ese libro, parte de un curso que se llama El Reino de Yeshua. Me gustaría, Mari, muchos de ustedes, nosotros se los ofrendamos para que los pudieran estudiar, pero esto nos permite conocer esos códigos, como dices tú, Miriam. Si nosotros no conocemos y dedicamos tiempo al estudio profundo del reino del Señor, jamás nos podremos identificar con él. Va a depender precisamente de tu estudio, de tu interés, de tu indagación, de tu búsqueda, el nivel de identificación que tengas. Dependiendo del nivel de identificación que tengas con el reino, es tu proceso de transicionar. No porque ya no estés dentro del reino, ya perteneces, pero es la transición en nuestra mente, de poder llevar a nuestra mente a pensar como un ciudadano del reino, a pensar ahora desde la cultura del reino, a pensar desde el pensamiento del rey del reino. Cuando voy a tomar una decisión, ¿cómo lo haría yo como ciudadano? Por ejemplo, yo soy aquí en Estados Unidos inmigrante. Y cuando hay las leyes que tenemos en este momento y que están cambiando todos los días, hay muchos hijos del Padre Celestial que obviamente están preocupados, angustiados, y eso en términos naturales diríamos, bueno, es normal estar así porque estás ante una realidad que estás viviendo. Sin embargo, a la medida que yo me identifico con el reino, y aquí es donde yo quiero que vayamos, a que muchas veces normalizamos cosas en nuestras vidas y actitudes, pensamientos, emociones, sentimientos, y las normalizamos porque estamos diciendo, bueno, es normal sentirme así, es normal sentirme afanado, es normal sentirme preocupado, es normal estar afanado, es normal estar temeroso, es normal para una persona que está bajo el gobierno de Yeshua y que tu vida está bajo el cuidado y la protección de él como gobernante, que está por encima de cualquier gobierno de los hombres, que está por encima de la democracia, que está por encima de las leyes inmigratorias, que está por encima de la economía del reino, está por encima de las economías del mundo. ¿Es normal que yo viva afanado? ¿Es normal que yo viva preocupado? ¿Es normal que yo viva angustiado por lo que voy a comer, a vestir, a vivir, mi seguridad, donde yo voy a vivir? Cuando es Dios quien te ha puesto en un lugar, cuando es el Señor quien te tiene en ese lugar, ¿es normal? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, no normalicemos lo que es parte de un sistema que es antagónico al nuestro, y no es normal que tú vivas como un pagano y como una persona que no tienes pacto cuando tú estás y tu relación
con el rey de este reino es una relación de pacto. Tú estás bajo el gobierno de Yeshua, tú estás bajo su legislación, estás bajo su manto, estás bajo su cobertura, estás bajo el trono de él. Él te ha cubierto con su trono. Entonces, a la medida que yo me identifico con él, cuando empiezo a tener entendimiento, no simplemente letra, como decía Francisco, sino una internalización profunda, porque he trabajado mi mente, porque la llevo a la obediencia, porque la estoy construyendo desde la verdad. Entonces, empiezo a ver que no tengo por qué vivir ni afanado, ni angustiado, ni preocupado, porque tengo un rey que está sobre mí, gobernándome, guardándome, proveyéndome, sosteniéndome. ¿Sí les da sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, es importante que vayamos evaluando estos aspectos. Ok, vamos entonces ahora, y yo espero que después de ese review que ya hicimos con parte de los estudiantes, ustedes puedan seguir evaluando, sigue trabajando en tu identificación del reino, estudia el reino, toma las escrituras, empieza a indagar, estudia a profundidad para que puedas identificarte tanto con el rey como con su reino, y entonces puedas ir cambiando tu mentalidad para pensar como un ciudadano, para actuar como un ciudadano, para hablar como un ciudadano del reino, y puedas ver entonces la plenitud de Yeshua en ti y disfrutar hacia dónde has sido trasladado. En el próximo video vamos a ver el paso número 2. Vamos a ver nuestra clase número 8 y el paso número 2 para esta transición poderosa que estamos viviendo.